¿Alguna vez sentiste que tu vida se partió en dos? Que un día todo parecía tener sentido y al siguiente ya no quedaba nada, ni certezas, ni planes, ni fuerzas. Tal vez fue una traición, tal vez fue una pérdida que no viste venir, tal vez fue simplemente despertar un día y darte cuenta de que la vida que estabas viviendo ya no se parecía a ti. Y ahora estás aquí, con las manos vacías y el pecho lleno de preguntas que nadie responde. Hoy no vengo a decirte que todo va a estar bien, vengo a mostrarte algo más poderoso que el consuelo. Un camino que los estoicos recorrieron hace más de 2000 años y que sigue funcionando hoy, no porque sea fácil, sino porque fue diseñado para los momentos exactos en los que todo se derrumba. 10 principios para reconstruirte desde cero, no desde la motivación barata, desde la piedra, desde lo que queda cuando todo lo demás se fue. Solo antes de empezar te pido algo. Dale like, suscríbete y comparte. Que este mensaje le llegue a alguien que hoy lo necesita tanto como tú. Depende de ti. Vamos a comenzar. Mientras sigas fingiendo que no duele, el dolor va a seguir creciendo por dentro. La primera reacción cuando todo se cae es resistir, negar, maquillarlo. Dices estoy bien cuando por dentro estás temblando. Sonríes para que nadie pregunte. Aceleras el ritmo para no sentir, pero eso no te hace fuerte. Eso te fractura más lento, más profundo y con más daño. Epicteto decía, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como son, y tu vida fluirá con serenidad. Esa frase no es resignación, es lucidez, es dejar de pelear contra lo que ya pasó para empezar a caminar con lo que queda, porque cada minuto que gastas resistiendo la realidad es un minuto que le robas a tu reconstrucción. Piensa en un hueso roto. Si lo ignoras y sigues caminando como si nada, el cuerpo compensa, se tuerce, se deforma. Pero si te detienes, si aceptas la fractura, si permites que el proceso haga su trabajo, el hueso suelda más fuerte que antes. Tu vida funciona igual. El derrumbe no te destruye. Lo que te destruye es pretender que no pasó. Y lo peor es que todos a tu alrededor lo notan. Notan la tensión en tu mandíbula. Notan la risa que no llega a los ojos. Notan que estás sosteniendo algo que pesa demasiado, pero tú sigues diciendo estoy bien, y cada vez que lo dices, la fractura se agranda un poco más. Y aquí está la trampa más sutil, confundir aceptación con debilidad. Aceptar no es rendirse, aceptar es mirar la realidad a la cara y decir, aquí estoy, esto es lo que tengo, y desde aquí voy a reconstruir. Esa es la postura más valiente que existe, porque el mundo entero te enseñó a disimular, pero nadie te enseñó a sostenerte en la verdad de tu propio dolor. Séneca lo resumió con una claridad que duele. Nos volvemos más fuertes cuando no huimos del sufrimiento, sino cuando lo enfrentamos de frente. Y enfrentar de frente significa dejar de maquillar lo que se rompió. Así que hoy detente, no corras, no finjas, no busques una distracción más. Solo quédate un momento con lo que sientes, aunque duela, aunque asuste, aunque no tenga nombre todavía, porque ese momento de honestidad brutal, ese instante donde dejas de mentirte, es el primer ladrillo de tu reconstrucción. Si esta idea resonó contigo, escribe en los comentarios, hoy acepto lo que es. Esa frase no es derrota, es el acto más poderoso de tu día, porque quien acepta su realidad, deja de ser víctima y se convierte en arquitecto. Y un arquitecto no llora frente a un terreno vacío, lo mira, lo estudia y empieza a construir. Cuando todo se derrumba, aparecen las preguntas. No las tuyas, las de los demás. ¿Qué pasó? ¿Por qué te separaste? ¿Cómo pudiste dejar ese trabajo? ¿No crees que exageraste y tú en medio de tu propio terremoto sientes la presión de explicar, de justificar tu dolor como si necesitara permiso para existir? Pero tu dolor no necesita abogado. Necesita espacio, y una de las formas más silenciosas de perder tu tiempo es gastarlo explicándole a otros lo que aún no terminas de entender tú mismo. No tienes que hacer un informe de tu sufrimiento, no tienes que convencer a nadie de que tu herida es real. Lo es, y punto. Tu dolor no necesita ser validado por un tribunal de amigos, de familiares ni de conocidos que de pronto se volvieron expertos en tu vida. Piensa en un árbol que acaba de ser golpeado por un rayo. No le explica a los otros árboles por qué perdió una rama. No pide disculpas por el humo, simplemente empieza a regenerarse, en silencio, desde las raíces, sin audiencia. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes sanar sin necesidad de narrar cada herida a quien no la va a cuidar. La naturaleza no justifica sus procesos.
El invierno no le pide perdón a nadie por llegar, y tú tampoco tienes que pedir perdón por estar en tu propio invierno. Hay personas que preguntan por curiosidad, no por compasión. Hay personas que quieren detalles, no para ayudarte, sino para comparar, para juzgar o simplemente para tener algo que contar. Y cada vez que abres tu herida para alguien que no la merece, te desangras un poco más. Proteger tu proceso no es frialdad, es inteligencia emocional. Epícteto decía que debemos ser selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente, y eso incluye las preguntas que elegimos responder. Esto no significa que debas cargar solo con todo. Significa que elijas con cuidado quién entra en tu reconstrucción. No todo el mundo merece tu vulnerabilidad. La verdadera fortaleza no es contarle todo a todos. Es saber a quién sí y a quién no. Es decir, simplemente, estoy en mi proceso. Y que eso sea suficiente. Cuando dejas de justificar tu dolor, algo cambia. Dejas de gastar energía en convencer y empiezas a usarla en sanar. Dejas de buscar validación externa y comienzas a darte tu propia autorización para sentir, para caer, para levantarte a tu ritmo. Y eso es libertad. La libertad de reconstruirte en silencio mientras el mundo sigue haciendo ruido. La libertad de no deberle a nadie la historia de tu caída. Porque tu caída es tuya y tu levantada también. Hay algo que casi nadie te dice cuando todo se derrumba. A veces lo que se cayó necesitaba caerse. A veces esa relación, ese trabajo, esa versión de ti que sostenías con tanto esfuerzo ya estaba podrida por dentro. Y tú lo sabías, pero preferías sostener la fachada antes que enfrentar el vacío. Pero el vacío ya está aquí. Y la pregunta ahora no es cómo volver a lo que era, sino qué vas a construir con lo que queda. Marco Aurelio escribió, la pérdida no es más que un cambio, y el cambio es lo que la naturaleza ama más que cualquier otra cosa. Esa frase duele porque la naturaleza no te pregunta si estás listo, simplemente cambia, y lo que se fue, pero lo que pueden hacer de ese espacio vacío depende enteramente de ti. El problema es que muchos miran ese vacío y solo ven ausencia, pero el vacío no es ausencia, es posibilidad. Es espacio limpio, es la hoja en blanco que la vida te está dando para que esta vez escribas algo mejor. Piensa en un terremoto. Cuando una ciudad cae, los ingenieros no reconstruyen con los mismos planos que fallaron. Estudian qué cedió, qué resistió, qué necesita un cimiento nuevo. Tu vida merece el mismo análisis. Pregúntate con honestidad, ¿qué patrones me llevaron aquí? ¿Qué ignoré por comodidad? ¿Qué repetí esperando un resultado distinto? El error más común después de un derrumbe es la nostalgia disfrazada de plan, querer volver a lo que era, recuperar a la persona que se fue, recrear la misma estructura que ya demostró ser frágil. Pero eso no es reconstruir, eso es repetir. Y repetir el mismo error con más intensidad no lo convierte en estrategia, lo convierte en autodestrucción. Los estoicos comprendían algo esencial. El apego al pasado es una forma de esclavitud, no porque el pasado fuera malo, sino porque aferrarte a lo que ya no existe te impide ver lo que están haciendo justo frente a ti. Soltar no significa que no importó, significa que ya cumplió su función y ahora te toca crear algo nuevo. Así que antes de levantar una sola pared nueva, revisa los cimientos viejos. Identifica qué creencia te mantuvo atrapado, qué miedo te hizo tolerar lo intolerable, qué historia te repetías para no enfrentar la verdad. Limpia el terreno primero, porque solo sobre tierra firme se construye algo que de verdad dure. Y si te da miedo empezar desde cero, recuerda algo, no estás empezando desde cero, estás empezando desde la experiencia, desde la sabiduría que te dejó cada golpe, desde una claridad que antes no tenías. Y eso, aunque no lo parezca, es una ventaja enorme. Cuando todo se cae, lo primero que quieres es arreglarlo de afuera. Llamar, resolver, mover piezas, buscar soluciones inmediatas. Pero la verdad es que no puedes reconstruir nada afuera si por dentro sigues en llamas. Tu mente está gritando, tu pecho está apretado, tu respiración va a 1000. Y en ese estado no tomas decisiones, solo reaccionas. Y las reacciones en medio del pánico casi siempre empeoran todo. Epicteto decía, no son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre ellos. Y eso aplica especialmente en medio del caos. Porque lo que te está destruyendo no es solo lo que pasó, es la película que tu mente no para de repetir. Los sí, los debí haber, los nunca voy a poder. Esos pensamientos son más peligrosos que el problema en sí, porque te convencen de que no hay salida. Imagina un barco en medio de una tormenta.
El capitán no salta al agua para intentar calmar las olas con las manos. Se queda adentro, ajusta el timón, estabiliza lo que puede controlar y espera. No porque sea pasivo, sino porque entiende que luchar contra el mar es inútil. Lo único que puede hacer es mantener el barco entero hasta que pase la tormenta. Tú eres ese capitán, y tu mente es el timón. ¿Cómo se domina el caos interno? No con fuerza, con presencia. Empieza con algo tan simple que parece ridículo. Respira. No una respiración automática, sino una consciente. Inhala durante 4 segundos. Sostén 4. Exhala durante 6. Hazlo 5 veces. En esos 30 segundos tu sistema nervioso recibe una señal clara. Estamos a salvo. Y cuando tu cuerpo se calma, tu mente empieza a soltar el control. No subestimes este paso. La mayoría de las decisiones que destruyen vidas se tomaron sin respirar, sin pausar, sin darle un segundo al cerebro para salir del modo pánico. Después, escribe. No un diario bonito ni una reflexión filosófica. Escribe todo lo que sientes, aunque sea caótico, aunque no tenga estructura, aunque sea feo. Saca las palabras de tu cabeza y ponlas en un papel. Cuando un pensamiento se queda dando vueltas por dentro, se agranda. Cuando lo pones afuera, se achica. Lo ves tal como es, un pensamiento, no una sentencia. Marco Aurelio practicaba esto todas las noches. Escribía para sí mismo, no para el público. Y en esos escritos íntimos nacieron algunas de las reflexiones más poderosas de la historia. No porque fuera un genio, sino porque tenía la disciplina de enfrentar su propia mente antes de enfrentar el mundo. Haz lo mismo. Antes de intentar arreglar lo de afuera, ordena lo de adentro, porque un general con la mente en paz gana batallas que un ejército desesperado pierde. Hay un enemigo silencioso que aparece siempre después de un derrumbe y no es la tristeza, no es el miedo, es la culpa. Esa voz que te repite sin parar, debiste haberlo visto venir. ¿Cómo no te diste cuenta? Si hubieras hecho esto, nada de eso habría pasado. Y tú le crees. Te sientas en esa culpa como si fuera un trono de penitencia y te quedas ahí, castigándote por algo que ya no puedes cambiar. Séneca escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y la culpa es exactamente eso, sufrimiento imaginario repetido en bucle, porque el error ya pasó. La situación ya ocurrió, pero tu mente sigue repitiéndola como si al darle vueltas pudiera cambiar el resultado. No puede, lo único que consigue es mantenerte encadenado a un momento que ya no existe. Piensa en un conductor que tiene un accidente. Después del golpe, su mente se obsesiona. Si hubiera salido 5 minutos antes, si hubiera tomado otra ruta, si hubiera frenado un segundo antes. Pero ninguna de esas versiones alternativas existe, solo existe esta. El golpe ya ocurrió, el coche ya se abolló, y lo único que queda es decidir qué hacer ahora. Seguir lamentándote en la carretera no repara nada. Levantarte y caminar, sí. Los estoicos tenían claridad absoluta sobre esto. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu esfuerzo depende de ti. El resultado, no siempre. Tus decisiones pasadas se tomaron con la información que tenías en ese momento, no con la que tienes ahora. Juzgarte con los ojos de hoy por lo que hiciste con los ojos de ayer es injusto, cruel y además completamente inútil. Eso no significa que no debas aprender. Claro que sí. Mira lo que pasó. Extrae la lección, identifica el patrón. Pero hay una diferencia enorme entre aprender del error y vivir encadenado a él. Aprender te mueve hacia adelante. Castigarte te ancla al pasado. Y el pasado, por más que lo revises, no va a cambiar. Puedes reproducir esa película mental 1000 veces más y el final va a ser exactamente el mismo. Lo único que cambia es tu desgaste, tu cansancio, tu incapacidad de avanzar. Así que hoy te doy permiso, aunque no me lo hayas pedido, suéltalo. Suelta esa versión perfecta de ti que crees que debiste haber sido. No existía. Eras humano entonces y sigues siéndolo ahora. Y ser humano significa equivocarse, caer, y después levantarse con más sabiduría, no con más culpa, con más claridad. Escribe en los comentarios, me perdono hoy, porque esa frase no es debilidad, es el acto de valentía que necesitas para soltar las cadenas y empezar a caminar libre. Cuando todo se derrumba, tu energía es lo primero que se agota, no la física, la emocional. Esa fuerza invisible que necesitas para pensar con claridad, para tomar decisiones, para levantarte cada mañana y elegir seguir. Y el problema es que justo en ese momento, cuando más la necesitas,
es cuando más gente viene a robártela. Opiniones que no pediste, dramas que no son tuyos, conversaciones que te dejan peor de lo que empezaste. Epicteto lo decía con una claridad brutal. Si quieres mejorar, acepta parecer ignorante o tonto en asuntos que no te conciernen. Traducido, no todo merece tu atención. No toda conversación merece tu presencia, no toda persona merece tu energía, y en medio de un derrumbe, esa selección se vuelve cuestión de supervivencia, no de cortesía. Piensa en tu energía como un teléfono con 5% de batería. No vas a abrir redes sociales, no vas a ver videos, no vas a responder mensajes innecesarios, vas a usar ese 5% en lo esencial, la llamada que importa, el mensaje que necesitas enviar, la decisión que no puede esperar. Tu vida emocional funciona igual. Cuando estás al límite, cada interacción cuenta, y gastar tu último porcentaje en quien no lo valora es un lujo que no te puedes permitir. Esto significa cosas incómodas. Significa decir que no sin dar explicaciones. Significa alejarte de personas que te drenan aunque sean cercanas. Significa dejar de contestar mensajes por obligación y empezar a proteger tu silencio como territorio sagrado. Significa entender que cuidarte no es egoísmo, es la condición mínima para poder reconstruir algo. Y sí, van a llamarte frío, distante, antisocial, pero las mismas personas que te critican por cuidarte son las que nunca estuvieron cuando te estabas derrumbando. No les debes nada. Y si alguien se ofende porque pusiste un límite, esa reacción te está confirmando exactamente por qué necesitabas ese límite. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, con todo el peso del imperio sobre sus hombros, elegía retirarse cada noche a escribir en soledad, no porque no tuviera responsabilidades, sino porque entendía que sin espacio interior no hay fuerza exterior. Si el hombre más poderoso de su época necesitaba proteger su energía, tú también puedes darte ese derecho. La práctica es directa. Haz una auditoría brutal de tu semana. ¿Quién te deja más cansado de lo que llegaste? ¿Qué conversaciones se repiten sin ir a ningún lado? ¿Qué hábitos te consumen sin devolverte nada? Corta, no con odio, con claridad, porque en medio de las ruinas, tu energía es el único material de construcción que tienes, y si la regalas, no te queda nada con qué reconstruir. El dolor, cuando no tiene dirección, destruye, te come por dentro, te paraliza, te convierte en esclavo de lo que sientes, pero el mismo dolor, cuando le das un propósito, se transforma en la fuerza más poderosa que existe, porque nadie construye una vida extraordinaria desde la comodidad. Se construye desde la herida, desde el fuego, desde ese lugar donde ya no queda nada que perder, y por eso te atreves a todo. Séneca escribió, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Y no hablaba de teoría, hablaba desde el exilio, desde la pérdida, desde la amenaza constante de muerte. Séneca no filosofaba desde una torre de marfil, filosofaba desde el barro, y es desde ese barro que sus palabras siguen teniendo peso 2000 años después. Ahora piensa en el acero, en su estado natural es mineral sin forma, débil, inútil, pero cuando lo metes al fuego, cuando lo golpeas una y otra vez contra el yunque, cuando lo sometes a una presión que parece insoportable, se transforma en algo que corta, que sostiene, que no se quiebra. Tú estás en el fuego ahora mismo. Y la pregunta no es si duele, claro que duele. La pregunta es, ¿vas a dejar que te consuma o vas a permitir que te forje? Porque el fuego no discrimina. Puede destruir la madera o templar el metal. La diferencia no está en el fuego, está en el material, y tú decides de qué estás hecho. Convertir el dolor en disciplina significa una cosa concreta, usar la energía del sufrimiento para construir hábitos que te sostengan. No se trata de ignorar lo que sientes, se trata de canalizarlo. Sientes rabia, entrena tu cuerpo. Sientes tristeza, escribe. Sientes vacío, crea algo. Cada emoción intensa es combustible. Lo que define tu vida no es la emoción en sí, es qué haces con ella. Las personas que admiras no llegaron donde están porque la vida fue amable con ellas. Llegaron porque en el momento más oscuro eligieron moverse, no con ganas, no con motivación, no con aplausos, con disciplina pura, con la decisión cruda de hacer lo correcto aunque todo por dentro gritara lo contrario. Y esa decisión, repetida un día, 2 días, una semana, un mes, es la que separa a quien se reconstruye de quien se queda en las cenizas. La práctica de hoy es incómoda pero transformadora. Elige una sola acción que tu dolor no quiere que hagas. Levantarte temprano,
hacer ejercicio, estudiar algo, ordenar tu espacio. Hazla, no porque tengas ganas, sino porque cada vez que actúas contra la inercia del sufrimiento, le estás diciendo a tu mente: yo mando aquí, no el dolor. Y ese mensaje, repetido con constancia, es lo que te convierte en alguien que no se quiebra. Hay una mentira que te han repetido tantas veces que ya la confundes con verdad, que necesitas motivación para actuar, que primero tienes que sentirte inspirado, energizado, listo, que un día vas a despertar con ganas y entonces todo fluirá. Pero eso no pasa. ¿Y sabes por qué? Porque la motivación es una emoción, y las emociones van y vienen como las olas. Si construyes tu reconstrucción sobre algo que cambia cada mañana, no vas a llegar a ningún lado. Marco Aurelio no esperaba motivación. Cada amanecer se decía a sí mismo que iba a encontrar personas difíciles, ingratas, arrogantes, y aún así elegía levantarse y cumplir con su deber. No porque tuviera ganas, porque tenía razones. La diferencia es brutal. La motivación te dice, hazlo cuando quieras. La razón te dice, hazlo porque importa. Y eso cambia todo. Piensa en un bombero que entra a un edificio en llamas. No entra motivado. Entra con miedo, con calor, con el cuerpo pidiéndole que corra en dirección contraria, pero tiene una razón más fuerte que su miedo. Hay alguien adentro que lo necesita. Tú también tienes razones. Tal vez es tu familia, tal vez eres tú mismo dentro de 5 años, tal vez es la promesa que le hiciste a alguien o la deuda que tienes con tu propia vida. Encuentra esa razón y aférrate a ella no como inspiración, sino como ancla. Viktor Frankl, después de sobrevivir los campos de concentración, escribió algo que debería grabarse en piedra. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase no es poesía, es biología del alma. Cuando tienes un propósito claro, tu resistencia se multiplica. Cuando no lo tienes, cualquier obstáculo te derrumba. El problema es que en medio del caos las razones se nublan. El dolor te hace olvidar para qué empezaste, la fatiga te hace creer que nada vale la pena, y justo ahí es donde necesitas parar y hacerte la pregunta más importante de todas: ¿por qué estoy reconstruyendo esto? No por obligación, no por orgullo, no para demostrar nada a nadie, sino por algo real, tangible, que arde dentro de ti aunque todo lo demás se haya apagado. La práctica es simple pero te va a cambiar. Escribe tu razón en un papel y ponla donde la veas todos los días. No una frase motivacional de internet. Tu razón, la tuya, esa que cuando la lees algo se mueve en el pecho, porque la motivación te abandona, pero una razón verdadera te sostiene incluso en los días donde todo parece imposible, y esos días van a llegar, pero tú vas a seguir de pie, no por ganas, por convicción. Existe una ilusión peligrosa que paraliza a quien está en el suelo. Creer que la reconstrucción es un evento, un momento mágico donde todo encaja, donde despiertas y la vida tiene sentido otra vez. Pero la verdad es que no funciona así. La reconstrucción no es un momento, es una acumulación. Es lo que haces hoy, mañana y pasado mañana, cuando nadie te ve, cuando nadie aplaude, cuando las ganas no aparecen. Epicteto enseñaba: cada dificultad de la vida es una oportunidad para fortalecerse y volverse un poco mejor. Y la palabra clave no es oportunidad, es cada, porque no es una gran acción heroica lo que te reconstruye. Son las acciones pequeñas, repetidas, silenciosas, las que un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres el mismo. Piensa en el bambú. Durante los primeros 5 años crece hacia abajo, solo raíces, sin que nada sea visible en la superficie. Quien lo mira desde afuera pensaría que está muerto, que no pasa nada, pero debajo de la tierra está construyendo una base tan sólida que cuando finalmente brota, crece más de 20 metros en pocas semanas. Tu proceso es igual. Lo que estás construyendo hoy no se ve todavía, pero se está construyendo. Y cuando brote, nadie va a poder ignorarlo. El peligro es la impaciencia. Quieres ver resultados ya. Quieres saber que todo ese esfuerzo invisible tiene sentido. Y cuando no lo ves, te frustras, dudas, piensas en rendirte. Pero la frustración no es señal de fracaso. Es señal de que estás en el proceso. Nadie se frustra por algo que no le importa. Tu desesperación por ver cambios es prueba de que estás vivo, de que quieres más, de que dentro de ti hay algo que se niega a quedarse en el suelo. Los estoicos medían su día no por lo que conseguían, sino por cómo se comportaban. Fui paciente hoy, actué con integridad, hice lo que podía con lo que tenía. Si la respuesta era sí, el día fue una victoria.
sin importar lo que el mundo dijera. Y eso te libera de la tiranía del resultado, porque cuando mides tu vida por tu proceso y no por tus logros, cada día tiene valor. Incluso los difíciles, incluso los grises, incluso los que parecen no contar. La práctica es esta: al final de cada día, antes de dormir, pregúntate 3 cosas. ¿Qué hice hoy que me acercó a la persona que quiero ser? ¿Qué puedo mejorar mañana? ¿Qué agradezco aunque sea pequeño? No es un ritual de motivación, es un sistema de construcción, piedra sobre piedra, día tras día, porque dentro de 6 meses, dentro de 1 año, cuando mires hacia atrás, vas a ver que esos pequeños actos invisibles fueron los que te salvaron. Si estás escuchando esto, ya pasaste por lo más difícil, ya tocaste fondo, ya sentiste ese frío en el pecho que te decía que no ibas a poder. Y sin embargo, aquí estás, respirando, buscando, construyendo. Eso no es poco. Eso es todo, porque hay miles de personas que en este momento están en el suelo y no saben si van a levantarse. Tú ya lo estás haciendo. Y tal vez no lo ves, pero eso ya te hace más fuerte de lo que crees. Marco Aurelio escribió: no necesitas la opinión de los demás para saber qué eres capaz de soportar. Tu propia vida ya te lo ha demostrado. Y es verdad. Mira hacia atrás, mira todo lo que ya cruzaste. Los fracasos que parecían terminales, las noches que no tenían amanecer, las pérdidas que parecían imposibles de superar. Y aquí estás, no intacto. Nadie sale intacto, pero entero, con cicatrices que no son marcas de derrota, son pruebas de resistencia. Pero ahora viene la parte más difícil y la más hermosa: dejar de sobrevivir y empezar a vivir, porque muchos se quedan atrapados en modo supervivencia. Pasan el peligro, pero siguen en alerta, siguen esperando el próximo golpe, el próximo derrumbe, la próxima traición, y viven con un pie afuera de todo, sin entregarse nunca del todo, sin confiar, sin soltar. Séneca lo advirtió con una frase que corta: nos morimos todos los días, cada día perdemos una parte de la vida, y si pasas lo que te queda de vida esperando la próxima catástrofe, no estás viviendo, estás muriendo lentamente disfrazado de precaución. Vivir de verdad después del derrumbe exige una valentía distinta, la valentía de volver a confiar, de volver a soñar, de volver a apostar por algo sabiendo que puede volver a fallar. No te pido que olvides lo que pasó, te pido que no dejes que lo que pasó secuestre lo que viene. Tu pasado es un maestro, no un carcelero. Aprendiste, creciste, te forjaste en el fuego, ahora usa eso. Usa la sabiduría del dolor para tomar mejores decisiones. Usa la fuerza de la pérdida para valorar lo que tienes. Usa la claridad del derrumbe para construir algo que de verdad se parezca a ti. Porque al final reconstruirte desde cero no se trata de volver a ser quien eras, se trata de convertirte en alguien que esa versión antigua nunca imaginó. Alguien más firme, más lúcido, más libre. Alguien que camina con cicatrices pero sin cadenas. Alguien que ya no le tiene miedo al fuego porque sabe que está hecho de algo que no se quema. Ese alguien eres tú, y el primer paso ya lo diste, llegaste hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Nos vemos en el próximo vídeo.